Amado hermano y amigo, bienvenido una vez más a un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte uno que he titulado Jesucristo, los milagros y la fe. Está basado en un pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. En esta oportunidad quiero leerte la versión, la Biblia de las Américas. Ahí está el pasaje, 4 de Juan, 46 a 54. El pasaje dice así: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Versículo 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Este pasaje narra la desesperación de un hombre, la desesperación de un padre. Me hace recordar este relato lo que comparte un pastor colega respecto a un momento trágico, a un momento triste que tuvieron que enfrentar la madre de él por un accidente en casa. Y él dice esto, él lo escribe y dice: el teléfono sonó, papá puso en el suelo sus herramientas de jardín, se limpió el sudor de su rostro y corrió a la casa para levantar el teléfono antes de su último timbre. Con la mente en sus tareas del sábado por la mañana, no se dio cuenta de que la puerta corrediza de cristal que daba hacia el patio estaba cerrada. Mamá lo encontró en un charco de sangre con pedazos de vidrio a su lado. Ella frenéticamente llamó al número de llamadas de emergencia y lamentablemente el despachador no pudo atenderla y enviarle ninguna ayuda. Mamá tendría que llamar a alguien más. Temiendo que no hubiera tiempo suficiente para hacer otra llamada, mamá logró poner a papá en el asiento delantero del automóvil para llevarlo al hospital ella misma. Luego, en lugar de subirse a la autopista y conducir al centro de la ciudad, ella tomó una calle adyacente a un hospital más cercano. El tránsito estaba pesado. La sangre se vertía sobre el tablero del automóvil. El tiempo se hizo más lento. Papá se estaba desangrando. Mamá estaba desesperada. Una persona desesperada por lo que le sucede a su esposo que se está desangrando, y en el relato, un padre desesperado porque su hijo se está muriendo. El primer punto del sermón en esta oportunidad, mi mensaje, es este:
el oficial en busca de un milagro. Versículos 46 y 47 que ya te los leí. Este hombre, en el pasaje de hoy, estaba experimentando lo que ya dijimos, una desesperación tremenda. Él estaba lo suficientemente desesperado como para viajar casi 20 millas desde Capernaum a Caná. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Y sin embargo, 20 millas no era la única distancia, no fue la única distancia que este funcionario tuvo que recorrer. El viaje en realidad fue lo más fácil en comparación con la distancia social que él tuvo que recorrer. Este hombre tenía una posición elevada bajo el rey Herodes. Normalmente él se desenvolvía en los elevados círculos sociales de su época. Sin duda, se había reunido con Herodes y todos sus amigos en muchas ocasiones. Pero ahora, él, un gobernante romano, baja para buscar la ayuda de Jesucristo, un obrero judío. Sin embargo, a pesar de la diferencia racial, este hombre se ve obligado a rebajarse para buscar la ayuda del carpintero del pueblo. Debe haber sido su última esperanza, o este hombre no se hubiera atrevido o no se hubiera decidido a humillarse de tal forma. ¿Por qué se humilló? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué viajó tan lejos y se humilló de esa forma? La respuesta es sencilla. Su hijo se estaba muriendo. El doctor James Wilson, el colega de mi relato anterior, continúa diciendo esto. Él dice que su padre estaba muriendo, estaba desangrándose, que su mamá se sentía indefensa, que el tránsito estaba parado. Su madre notaba cómo las miradas en los rostros de los otros conductores señalaban al hombre que se estaba desangrando, su esposo que estaba en el carro junto a ellos. Ella tocó la bocina desesperadamente, pero nadie se detuvo para dejarla pasar. Nadie se ofreció para ayudarla. En ese momento, ella habría hecho cualquier cosa para conseguirle a papá, dice este colega, la ayuda que necesitaba. Fue algo surreal. El hombre fuerte que siempre había provisto para ella y siempre la protegía, se alejaba de sus ojos, se desvanecía. Ella necesitaba ayuda, tuvo que conseguirle ayuda. La pregunta es esta, para ti y para mí. ¿Has estado alguna vez en una situación similar? ¿Has estado alguna vez en una posición de desesperación al saber que eres el único que puede ayudar y haces todo lo posible y sin embargo te encuentras incapacitado, te sientes indefenso de no poder ayudar como quisieras hacerlo cuando estás enfrentando una situación difícil? Tal vez fue un accidente de automóvil, un accidente de tránsito, o tal vez alguien que conoces que fue diagnosticado con una enfermedad mortal, con un cáncer o algo similar. O tal vez simplemente estás de pie sintiéndote impotente mientras tus hijos toman malas decisiones que están arruinando sus vidas. Y ahí estás, desesperado.
¿Alguna vez has estado en un callejón sin salida y dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de dicha situación? Yo puedo decirte que yo he estado en situaciones así, en las que sientes que no puedes salir, que nada va a cambiar, que tus esfuerzos se quedan cortos frente a la situación que estás viviendo. Y te desesperas. Buscas una salida, pero no está ahí. En segundo lugar, segundo punto de mi mensaje. En este relato aprendemos esto. Jesucristo no desea ser buscado por milagros. Jesucristo no desea ser buscado por milagros. Este hombre lo está buscando por milagros. Mucha gente lo buscó por milagros, pero no es lo que Jesús desea de sus verdaderos seguidores. Versículos 48 y 49 te los leo de nuevo. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cuál fue la respuesta del oficial del rey? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Cuando el oficial llegó a Caná, si sigues el relato, siguió a la multitud que seguía a Jesucristo. Cansado y extenuado por la travesía, dejó de un lado, hizo a un lado la urbanidad, abriéndose paso entre la gente, y miró a Jesucristo directamente a los ojos. Sin embargo, Jesucristo le dijo: a menos que vean señales y maravillas, simplemente no creerán. La declaración de Jesucristo no fue dirigida solamente al oficial. Estaba dirigiéndola a todos aquellos que estaban alrededor de él. Porque esta palabra aparece en el plural, ustedes. Les está hablando a todos. En cierta forma, Jesucristo nos está hablando a nosotros, los creyentes, diciéndonos que algunos decimos que vamos a creer solamente que Él nos haga un milagro. Y aquí aprendemos que Jesucristo está reprendiendo esa actitud. Él va a hacer el milagro, pero no es lo que Él prefiere, que la gente le siga por los milagros. La multitud, que sabía cómo había convertido el agua en vino, es parte de la audiencia y lo seguían por estos milagros. Y aunque no toda la ciudad estuvo presente en la boda de Caná de Galilea, donde él convirtió el agua en vino, estoy seguro de que para estas alturas ya todos se habían enterado de cómo él había hecho este milagro, o de que él había hecho este milagro, de cómo él convirtió el agua ceremonial en vino. El mensaje de Jesucristo es claro, y es este: la fe precede siempre el milagro. Recuerda, en el pasaje de la conversión del agua en vino, María y los siervos, María la madre de Jesucristo y los siervos, demostraron su fe antes de que Jesucristo realizara el milagro. María mostró su fe diciéndoles a los siervos que hicieran lo que Jesucristo les dijera que hiciesen. Y lo hizo aún después de que Jesucristo rechazó a María, su madre, diciendo: mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Juan capítulo 2, versículo 4. Los siervos mostraron su fe sumergiendo sus copas en la oscura agua ceremonial y llevándosela
al encargado de la fiesta para que la bebiese. Han pasado muchas cosas en el Evangelio de Juan, cosas que hemos cubierto en otros mensajes y que vamos a seguir cubriendo en los futuros mensajes. Pero el punto es este, que entre el primer sermón de esta serie y nuestro pasaje de hoy, Jesucristo ya había limpiado el templo, había expulsado a los cambistas que estaban ahí, capítulo 2 de Juan, versículos 13 a 22, se reunió con Nicodemo, un gobernante de los judíos que sintió que su primer nacimiento era suficiente para llevarlo al cielo. Y Jesucristo le dice a este hombre que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Juan el Bautista también había declarado que él debe disminuir y que Jesucristo debe aumentar. Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Viajando por Samaria, Jesucristo se encuentra con una mujer inmoral y le ofrece vida eterna. ¿Qué hizo esta mujer? Aceptó la oferta de Jesucristo, regresó a su ciudad como una mujer cambiada y les cuenta a todos todo lo sucedido. Juan capítulo 4, versículos 1 a 42. Ahora Jesucristo está de regreso en Galilea y lo encontramos hablando con un oficial romano. Su mensaje es claro y rotundo. El ritualismo no va a ayudar a nadie. Así como el agua ceremonial necesitaba una transformación, también lo requería la práctica en el templo. Así que Jesucristo limpió el templo. Nicodemo, incluso siendo un hombre religioso, iría al infierno a menos que aceptara el perdón de Jesucristo. Solo así él conocería la vida eterna. La vida eterna es de los que creen. Y la fe, de nuevo, la fe siempre es lo primero. Así que a manera de repaso, el oficial viene a Jesucristo en busca de un milagro. Pero Jesucristo deja en claro que Él no desea ser buscado por los milagros. En tercer lugar, la fe del oficial entonces precedió el milagro de Cristo. Tercer punto, la fe del oficial precedió el milagro de Cristo. Versículo 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre no estaba buscando una señal, quería ayuda. Él le dice a Jesucristo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Versículos 49, la segunda parte. Jesucristo le dice, vete, tu hijo vive. El oficial de la realeza no discutió con Jesucristo. No discutió con Jesucristo. Al igual que los siervos, que te acuerdas, que sumergieron sus copas en la oscura agua para llevarla al encargado de la fiesta, este hombre se limita a hacer lo que Jesucristo le dice que haga. Cuando Jesucristo le dice que su hijo vive, este hombre se dio la vuelta, se alejó y creyó. Ahora imagínate lo que este hombre sintió al emprender de nuevo el camino de regreso a casa, las 20 millas que tenía que cruzar. Estoy seguro que esas 20 millas que le habían parecido una eternidad cuando va en busca de Jesucristo, ahora está corriendo con fe de regreso a casa. Le ha creído a Jesucristo. Estoy seguro que no se detuvo a descansar. Se fue directo a casa para regresar con su hijo. El viaje de nuevo a Jesucristo debe haber parecido una eternidad a este hombre.
pero el viaje de regreso a casa lo ha de haber sentido como que era apenas un minuto. Volviendo por un momento al relato del pastor colega y el caso que vivió su madre con su padre que se ha accidentado, él continúa diciendo eso. Solo puedo imaginar el alivio de mi mamá cuando llegó a la entrada de la sala de emergencia en el hospital. Los asistentes pusieron a papá en una camilla y lo entraron. En ese tiempo yo era estudiante en el primer año de la universidad. Todavía recuerdo, dice él, todavía recuerdo el temblor en la voz de mi madre cuando me llamó para relatarme lo sucedido. Papá estaba bastante golpeado. Tenía cicatrices en el rostro y el vidrio le había cortado un vaso sanguíneo importante en su pierna. En las primeras horas parecía que viviría, pero los médicos no estaban seguros de si podían salvar la pierna de papá. Papá, continúa diciendo, el papá quedó confinado a una silla de ruedas cuando se fue a casa, pero aún así siguió sirviendo al Señor. Cada semana, algunos hombres de la iglesia lo ayudaban a subir a la plataforma. Un domingo se olvidó de su pierna y caminó hacia el púlpito. Se puso de pie y comenzó a predicar. La congregación se quedó boquiabierta, estupefacta. Dios lo había sanado. Dios lo había sanado. Y él nunca más volvió a usar la silla de ruedas. Un milagro. Permíteme repasar lo que hemos cubierto. El oficial viene a Cristo en busca de un milagro. Jesucristo deja en claro que Él no desea ser buscado por los milagros o por milagros. Sin embargo, la fe del hombre mueve la compasión de Jesucristo. Veamos el resultado. Cuarto y último punto de mi mensaje. La fe del oficial lo convirtió en embajador de Jesucristo. Versículo 53, la segunda parte, escucha. Y creyó él y toda su casa. Cuando este hombre llegó a su casa, su hijo estaba bien. Y cuando preguntó a la hora en que fue sanado, fue a la misma hora que Jesucristo lo había declarado sano. Y dice el pasaje bíblico que entonces el hombre creyó. Ahora, espera un momento, dirás tú. ¿No había él ya creído? Bueno, seguro que sí. Creyó que Jesucristo iba a sanar a su hijo. Pero esta fe que dice que creyó él y toda su casa, es una fe para otro milagro. Él no estaba creyendo que Jesucristo haría un milagro. Estaba creyendo en Jesucristo como el Salvador de su alma. Y la Escritura dice que su familia creyó. Los de su casa creyeron. Versículo 53. Fue debido a los esfuerzos y la fe del oficial que su hijo fue sanado, y fue debido a los esfuerzos y la fe de la madre de este pastor colega que su papá fue rescatado. El punto es este, que a veces Dios usa nuestra fe y nuestros esfuerzos
para beneficiar a otra persona. Pero cuando se trata de fe salvadora, tenemos que ejercerla por nosotros mismos, como lo hizo el oficial del rey y como lo hizo el padre de este pastor colega. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, en el relato de este pastor colega, él termina relatando esto. Él dice que su papá no habla mucho de su sanación, aunque reconoce el hecho de que Dios hizo un milagro en su vida. Le salvó su pierna y sanó su cuerpo. Pero más bien este padre prefiere hablar de un milagro más grande. Prefiere hablar del día que Dios salvó su alma y lo hizo un hombre nuevo. El mensaje de hoy es que no debemos de buscar y de prometer seguir a Jesucristo basado en el milagro o los milagros que Él haga en nuestra vida. Debemos seguirle porque Él salvó nuestra alma. ¿Y qué nos corresponde hacer? A ti y a mí, como seguidores de Jesucristo. Si Él salvó nuestra alma, debe haber en nuestro corazón un deseo profundo de compartir con los de nuestra casa las buenas nuevas de Jesucristo. Es decir, te puse nuestra casa entre comillas, porque tú dirás, bueno, todos en mi casa ya son creyentes. Pero no, en nuestra casa debes extenderlo afuera de lo que es tu casa física. Debes de compartirlo a Jesucristo con otras personas. De eso se trata la vida cristiana. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Espero que sí. Que Dios te bendiga. Te doy un abrazo a través de este medio, te envío un abrazo a través de este medio y te espero en la próxima oportunidad, donde estaremos compartiendo de nuevo un mensaje de la palabra de Dios. Ella siempre me habla a mí y espero que te hable a ti. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.